Líneas invisibles. Anita Patterson. Capítulo 1. Cristales y promesas rotas. La madrugada aún parecía pender de un hilo cuando Valeria cruzó el pesado portón de hierro que daba acceso a la mansión de los Whitman en los Hamptons. Un viento frío le calaba la piel, recordándole que estaba a miles de kilómetros de su México natal, y que en su chaqueta traía muy poco para resistir a la dureza de este nuevo clima. De hecho, no era solo el frío del aire lo que la inquietaba, sino la certeza de que entraba en un mundo donde la opulencia y el poder podían aplastarla antes de que terminara de entender cómo funcionaban las reglas del juego. Iba sujeta a su maleta, desgastada por el trayecto desde la frontera, y remendada con parches de tela. Un objeto que de inmediato desentonaba con la delicada grava blanca del camino que atravesaba el jardín. Hacía apenas 2 semanas había llegado a Nueva York, tras viajar clandestinamente en un viejo autobús y luego a pie, sorteando peligros en la frontera con la esperanza de un trabajo seguro. Las cosas no habían resultado exactamente como imaginó. Sin documentos válidos, tampoco tenía muchas opciones. Así que aceptó la propuesta de su prima: limpiar habitaciones y servir bandejas en la mansión de los Whitman, a cambio de un salario que podría enviar a su familia. Era una oportunidad de sobrevivir, y quizás de ayudar a su hermano pequeño a terminar la escuela. La puerta principal se abrió con un chirrido casi teatral. ¿Valeria?, preguntó una voz femenina con un marcado acento colombiano. Sí, respondió ella, tratando de que su voz no temblara. Soy Rosario, la cocinera. Ven, te muestro dónde te vas a quedar. El interior de la casa lucía como un museo. Columnas de mármol, arañas de cristal pendiendo del techo, cuadros de artistas que Valeria solo había visto en libros de arte antiguos y en páginas de internet. Cada pasillo era más amplio que su antigua vivienda en Guadalajara. Sintió un nudo en el estómago, mezcla de asombro y miedo. Rosario la condujo a través de un laberinto de puertas blancas, mientras sus pasos resonaban en el impecable suelo de madera. Al fondo, unas escaleras servían como entrada a lo que parecía el reino de los empleados. Se respiraba un silencio tenso, solo interrumpido por el rumor lejano de máquinas de limpieza y la brisa que se colaba por las ventanas. Aquí es tu cuarto, anunció Rosario, abriendo una pequeña habitación con una cama individual, un armario sencillo y una ventana diminuta. Gracias, dijo Valeria, tragando saliva al pensar en que, pese a lo escueto del cuarto, al menos tendría un techo seguro. Mañana conocerás al resto del personal y a la señora Whitman. Y a la hora del desayuno, lo primero que harás será repasar bien las reglas. Eso sí, niña, no se te olvide. En esta casa hay que ser invisible, ¿entendiste? La palabra invisible retumbó en la mente de Valeria. Ya se sentía así desde el momento en que decidió cruzar la frontera con una visa vencida. Invisibilidad era la manera de protegerse, de no meterse en problemas, de no ser detectada. Sin embargo, algo dentro de ella se rebelaba ante esa idea. No era solo su instinto de supervivencia, era el impulso de su vena artística. Necesitaba expresarse, dibujar lo que veía, plasmar lo que sentía. Pero sabía que, si quería conservar su empleo, más le valía guardar las apariencias. A la mañana siguiente, las primeras luces del día transformaron la mansión. El sol se colaba por los ventanales y brillaba sobre jarrones de porcelana china, dándoles un resplandor casi mágico. Valeria, recién vestida con su sencillo uniforme, recibió de Rosario un trapito y un cubo con productos de limpieza. La tarea inicial: dejar impecable la biblioteca. Subió unas escaleras anchas y entró en la estancia que llamarían biblioteca, aunque a ella le parecía un salón de exhibición. Había paredes cubiertas de estanterías con volúmenes encuadernados en cuero, títulos antiguos e imponentes. Sin embargo, un enorme ventanal protagonizaba la habitación, permitiendo ver el jardín exterior con sus setos recortados en formas extravagantes. Con la natural curiosidad de una artista, Valeria se acercó a observar los lomos de los libros. Muchos eran de leyes, economía, literatura clásica. Encontró uno con grabados que mostraban paisajes de distintos continentes. Se lo sacó a escondidas, buscando alguna inspiración para sus propios bocetos. Y fue entonces cuando notó, sobre uno de los estantes más altos, una hoja amarillenta metida entre las páginas de un volumen de Shakespeare. Se puso de puntillas y estiró la mano,
Al abrir la hoja, leyó unas líneas escritas en inglés con letra apresurada. Algún día voy a cambiar el mundo, porque lo que veo no puede continuar así. Quiero alejarme de todo esto y encontrar mi verdadero lugar. Valeria se sobresaltó al escuchar pasos tras ella. Guardó la nota con rapidez en el bolsillo del delantal y siguió limpiando como si nada. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. ¿Quién habría escrito aquellas palabras en una casa que rebosaba riqueza y privilegios? Mientras sacaba brillo al cristal de una de las vitrinas, se percató de su reflejo. En él, vio a una joven con el ceño fruncido, ojeras del cansancio y de la preocupación. Pero también distinguió esa pizca de coraje que la había traído hasta allí. En el reflejo, parecía haber alguien más. Una silueta que se movía en el pasillo. Se giró con el corazón en la boca, pero no vio a nadie. Tal vez su mente la traicionaba, o tal vez alguien la había estado observando, igual que la noche anterior. Lo cierto es que no podía permitirse la paranoia. Tenía un trabajo que hacer, un deber con su familia. Su padre había muerto intentando cruzar la frontera cuando ella era niña, y su hermano pequeño seguía en México, esperando que Valeria reuniera el dinero suficiente para que él pudiera terminar sus estudios. Nada de esto la podía distraer. No ahora. Con un suspiro, miró de nuevo la nota en el bolsillo de su uniforme. Las palabras escritas resonaban en su interior. Algo en su instinto le decía que esa frase tendría importancia. Y sin quererlo, se sintió un poco menos sola, imaginando que no era la única que se sentía fuera de lugar en medio de tanto lujo. Al terminar la jornada, ya de noche, Valeria se dirigió al pequeño cuarto asignado para descansar. Cerró la puerta con cuidado y sacó de su mochila un bloc de notas en el que llevaba dibujando desde que salió de México. Con un pedazo de carbón que guardaba en un estuche, empezó a esbozar un rostro vagamente parecido al suyo, con los ojos llenos de preguntas. Casi sin darse cuenta, terminó dibujando también una silueta masculina rodeada de sombras. Tal vez la persona que había escrito la nota, o tal vez el recuerdo de su padre. Nadie podía decir que la vida en la mansión Whitman sería tranquila. Valeria presentía que el día a día entre esas paredes no solo pondría a prueba su resistencia física, con tantas horas de trabajo, sino también sus emociones más profundas. Y, al darse cuenta de que la nota encontrada pudo haberla unido sutilmente a alguien que compartía su descontento, algo dentro de ella sintió el leve aleteo de una esperanza que no debería tener cabida en un lugar tan ajeno.